Vamos con el dedo. Aquí está un ejemplo general. Sí, pero aquí no vemos absolutamente nada, solamente la cápsula articular, que la tienen dibujada. ¿Alguien va a pasar el zapato para la mesa? ¿Cuántas articulaciones mencionábamos en dedo? 3, ¿verdad? ¿La? Va a tener que pagar. La metacarpofalángica, la interfalángica proximal y la interfalángica distal. Llamadas también del menudillo, la metacarpofalángica es la articulación del menudillo, la de la cuartilla, la interfalángica proximal y la de la corona, la interfalángica distal. Entonces comenzamos con la metacarpofalángica. La articulación metacarpofalángica, las superficies articulares van a ser ¿cuáles? ¿Qué huesos intervienen en esa articulación? ¿Hueso del tercer dedo? ¿Cuánto dedo tiene? El extremo distal del metacarpo, proximal de la primera falange y los dos sesamoides proximales. Porque hay un sesamoide distal que lo llamamos navicular. Aquí vemos los dos huesos sesamoides. Aquí está el metacarpo, la primera falange. ¿Bien? Tiene una cápsula articular completa, tiene unos ligamentos colaterales superficiales de metacarpo, primera falange, y tiene unos ligamentos colaterales profundos que van del metacarpo al sesamoide con 2 ramas, de metacarpo a sesamoide y de metacarpo a primera falange, el profundo, y el superficial es una sola rama de metacarpo a primera falange. ¿Estamos ahí? Sí, si no, sobre mi escritorio se pone esta carpeta, está la cajita. ¿Sesamoide? Tenemos un ligamento sesamoideo proximal, que es la cuerda suspensora. Esta es la cuerda suspensora del menudillo o ligamento interóseo, también lo van a conseguir con esos nombres. Esta cuerda suspensora del menudillo, que entra entre los medios de fijeza de los huesos sesamoideos, viene acá, y toda esta es la cuerda suspensora, desde el borde caudal del extremo proximal del metacarpo, o metatarso en este caso, igual para miembro anterior o posterior, no se dice. Profe, esa es la que está en todo el medio, esa es la cuerda suspensora. Va por toda la superficie palmar del metacarpo o del metatarso, que es miembro posterior. En el tercio distal se va a dividir en 2 ramas. ¿Ven las 2 ramas? Ellas van a pasar, donde se insertan en parte, por la superficie abaxial de los sesamoides proximales y luego se dirigen hacia adelante. Se dirige hacia adelante, donde va a terminar insertándose en el tendón del músculo extensor digital común, o extensor digital largo, si es el miembro posterior. Esta es otra pregunta de examen. Origen, recorrido, inserción y función de la cuerda suspensora del menudillo. ¿Qué hace esa cuerda del menudillo? Tenemos aquí el miembro, ¿verdad? Si esta cuerda se rompe, se parte, va a haber una sobreflexión excesiva de la articulación, pudiendo llegar entonces los huesos sesamoides al piso. ¿Qué hace ella? Va a mantener en esta posición a los sesamoides. ¿Ah? ¿Dónde se inserta arriba? ¿El metacarpo se inserta en la parte de...? Se está originando.
Sí, se está originando, bien sea carpo o tarso, se está originando del borde posterior del metacarpo o fila distal del calzo, entre ellos se está originando. Se desciende muy unido a el hueso. Ya, este es el metatarso, ¿verdad? Aquí tenemos la fila distal del metatarso. Entre ellos dos se está uniendo. Como digo yo, en el borde caudal, porque este es el borde caudal, ¿verdad? Este craneal, de la parte posterior. En el borde caudal, la parte posterior, del hueso metacarpiano o metatarsiano y fila distal del campo del tarso. Ahí está. Está la dirección. Y el metacarpio. La fila distal del carpo. Ajá. La fila distal del carpo, la parte posterior de la fila distal del carpo y el hueso. Ajá. Proximal del metacarpiano. Borde caudal del extremo proximal del metacarpiano. Y les decía el tendón que va muy unido al hueso, porque después van a tener detrás de él el flexor digital superficial, flexor digital profundo, el que está más cerca del hueso, ese es entonces la cuerda superior del menú. No abre la puerta, por favor, que ya todo lo va a entrar acá. Les decía de los ligamentos colaterales de la articulación metacarpofalángica. Hay un ligamento colateral largo o superficial y uno profundo con dos ramas. Una rama que va al sesamoide y una rama que va a la primera falange. Continuamos entonces con los medios de fijeza de los sesamoides. Hablamos primero de la cuerda suspensora, que es el ligamento sesamoideo proximal. Tenemos un ligamento intersesamoideo. Entre los dos hay un ligamento sesamoideo, intersesamoideo. ¿Okay? Ligamento intersesamoideo. En los sesamoideos distales tenemos un ligamento superficial o recto que va por toda la superficie triangular rugosa de la cara posterior de la primera falange. Un ligamento entonces superficial o recto. Y a los lados tenemos el oblicuo o profundo. Hay otros dos medios de fijeza de los sesamoideos proximales que son los cortos y los cruzados. Los ligamentos cortos y los cruzados, hay una pieza donde sí se ve. Yo sé que todos no me la van a ver desde aquí, pero les voy a decir dónde lo van a buscar. Y más, está señaladito para el examen. Aquí entonces están marcando el ligamento intersesamoideo. Y esta flecha está marcando los ligamentos cruzados. Ahí van a ver en rojo unos ligamentos que van desde el borde caudal de la primera falange al sesamoide contrario. Esos son los cruzados. Y los cortos van desde el borde caudal de la primera falange posterior hacia el sesamoide correspondiente. Ese está pintado en, parece verde o negro. Desde el borde caudal del extremo proximal de la primera falange al sesamoide. Los cruzados al sesamoide contrario y los rectos al sesamoide correspondiente de cada lado. Entonces tenemos superficial o recto, los oblicuos, tenemos los cortos, los cruzados e intersesamoideos y tenemos la cuerda suspensora. Esas entonces son los medios de fijeza de la articulación del menudillo. Nos faltan unos, los colaterales. Los ligamentos colaterales de los sesamoides. ¿Recuerdan estos colaterales? Estos son colaterales de la articulación metacarpofalángica. Ahora son los colaterales de los sesamoides proximales. Al contrario, entonces ellos van a ir del sesamoide a metacarpo y de sesamoide a primera falange y se van a cruzar con los restos. O sea, hay colaterales
laterales de la articulación del menudillo y hay colaterales de los sesamoides, que son dentro de la articulación del menudillo. Les repito los ligamentos. Articulación, esta es la más complicada, porque la de la rodilla es complicada, pero ustedes se la saben. Bueno, aquí en equino, a lo mejor en rumiante es más difícil porque son 2 dedos. De la articulación del menudillo tenemos una cápsula articular y unos ligamentos colaterales. Esos ligamentos colaterales hay una rama superficial y una profunda, que es la que se divide en 2. Y luego tenemos los medios de fijeza de los huesos sesamoideos proximales. Esos medios de fijeza de los sesamoideos proximales son el sesamoideo proximal o cuerda suspensora del menudillo o ligamento interóseo. Tenemos los distales, que son los superficiales o rectos, los oblicuos, los cortos, los cruzados. Tenemos el intersesamoideo y la media de fijeza también de los sesamoideos proximales están los colaterales. Colaterales, proximal a la cuerda suspensora, y los distales, que son 4: superficial o recto, oblicuo, corto y cruzado. En la articulación interfalángica proximal o de la cuartilla, su cápsula articular, tenemos unos ligamentos colaterales, lateral y medial, una sola rama de ligamentos colaterales, y hay unos ligamentos palmares, superficie palmar. Son 2 abaxiales y 2 axiales. Lo que pasa es que en esta pieza se ve uno de cada uno. Este sería el abaxial, el excéntrico y el axial. Quizás en otra pieza estudiando ustedes consigan la pieza donde estaban los dos. Los abaxiales y los axiales, ligamentos palmares de la articulación interfalángica proximal, abaxial y axial, y los ligamentos colaterales. Estos son los de la articulación interfalángica proximal. Nos vamos con la interfalángica distal. Interfalángica distal está formada por qué superficies articulares, qué estructuras óseas la componen. Segunda, tercera falange y el sesamoide distal o navicular. Esa articulación va a tener también unos ligamentos, ligamento colateral, de la segunda a la tercera falange, su cápsula articular, y los medios de fijeza de ese hueso navicular son este, que es el sesamoideo par o suspensor navicular, que va desde el borde dorsal y extremo del hueso navicular para ir asciende hasta la primera falange. Suspensor navicular. A cada lado. Sí, se está originando en todo el borde dorsal del sesamoideo, luego se dirige hacia cada lado para ir hasta la primera falange. Y el sesamoideo distal o impar, aquí, del borde caudal a la superficie flexora de la tercera falange. Aquí este sería el impar, que está debajo, y aquí el suspensor navicular. Con ese 100 generalmente se lo aprende, se lo sabe. Eso es el dorsal, que es el suspensor navicular, y el distal, que también lo llamamos impar, porque es uno solo, mientras que el proximal son 2. Yo les medio nombré ayer en la clase los medios de fijeza de los cartílagos de la tercera falange. Esta tercera falange, mire cómo se prolonga con unos cartílagos. Y esos cartílagos tienen 3 ligamentos. Uno que va hasta la primera falange
otro que va hasta la segunda falange y uno que va a la tercera falange, que los llaman condrocompedal, condrocoronario y condroungular. Entonces son 3 ligamentos de los cartílagos de la tercera falange. Uno a la primera, uno a la segunda y uno a la tercera. ¿Okay? Femorotilio rotuliana, donde hablamos de 2 articulaciones, femororotuliana y femorotibial. La femororotuliana tenemos 2 ligamentos colaterales. Bueno, por supuesto, su cápsula articular completa. En la femororotuliana interviene la tróclea del fémur, la superficie articular de la rótula, y tenemos 2 ligamentos colaterales, que son los que llaman los alerones de la rótula. La rótula también tiene 3 ligamentos, que serían los ligamentos rotulianos o ligamentos patelares, también los llaman. De la rótula va a la tibia y son uno medio, lateral, este es el lateral y medial. ¿Okay? Entonces vemos los alerones de la rótula, los ligamentos rotulianos. ¿Okay? Bueno, después hablamos del cuerpo. Hay un saco sinovial en esta articulación, saco sinovial fémoro rotuliano, que es el más amplio. Con la articulación femorotibial hay unos ligamentos colaterales que son estos. ¿Bien? Hay unos ligamentos colaterales femorotibial y hay unos ligamentos colaterales femororotulianos. Colateral femorotibial, colateral femororotuliano, que también lo llaman los alerones de la rótula. Entonces tenemos unos ligamentos colaterales y hay unos ligamentos cruzados, cruzado anterior, cruzado posterior, que irían desde una tibia por ahí. ¿Okay? Que irían esos ligamentos cruzado anterior y posterior de la fosa intercondilia y por delante la espina a la superficie articular de la tibia. Este sería el ligamento, aquí vemos el ligamento cruzado caudal que va desde el borde posterior de la tibia a la fosa intercondilia, ligamento cruzado caudal. Y en amarillo el ligamento cruzado craneal. Esos son ligamentos también de la femorotibial. Ahora vamos con los meniscos. Recuerden que hay unos meniscos, unos cartílagos que sirven para adaptar las superficies articulares. Y esos meniscos a su vez tienen unos ligamentos craneales y caudales. Estos meniscos estarían acá. ¿Okay? Tienen forma de semiluna y los ligamentos craneales van por delante de esta espina que está en la superficie articular de la tibia y los caudales por detrás. Aparte de esos 2 ligamentos, el menisco lateral presenta otro, ¿okay?, que lo llamamos menisco femoral, que es este rojo que vemos aquí. Entonces, rojo está el menisco femoral, este azul o verde, no sé qué color tiene, es el cruzado caudal y este amarillo es el cruzado craneal. ¿Entendido? Si yo le digo cómo se fijan los meniscos, cada uno tiene un ligamento craneal caudal que va a la superficie articular de la tibia, pero el lateral tiene otro ligamento que es el menisco femoral, que lo vemos aquí. ¿Bien? Del menisco, que es este blanco, a la fosa intercondilia. Ok, ¿qué diferencia tenemos con el perro en esta articulación? Que no tenemos ninguna articulación de esta en perro. ¿Pero cuál sería la diferencia? Tiene un solo ligamento. ¿Tiene un solo ligamento qué? Patelar. Patelar, que sería el medio. ¿Cierto? Y además, en el perro, recuerden que aquí existen unos sesamoides. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Unos sesamoides sobre los cóndilos del fémur. Y entonces, en el caso del perro, este ligamento
colateral de la femoro-rotuliana van a ir a insertarse también en esos huesitos sesamoides. Básicamente esas son las dos diferencias que podemos mencionar en esta articulación. De resto, la de los meniscos es igual. El tarso, ¿cuántas articulaciones tenemos en el tarso? 3. ¿Seguro? 4. 4. Iliotarsal, intertarsiana proximal, intertarsiana distal y tarso metatarsiano. Una cápsula articular que envuelve a las 4 articulaciones. Una cápsula articular, los ligamentos colaterales, lateral y medial. Dibújame los tarsos. ¿Okay? Unos ligamentos colaterales en verde. Tiene otro. Está pintado y metalizado. Ligamentos colaterales, laterales. Aparte de esos ligamentos colaterales y cápsula articular, vamos a mencionar 2 ligamentos. Este que vemos en rojo, ¿okay? Que se llama ligamento, lo llamamos ligamento plantar, que va por todo el borde caudal del tarso peroneo, ¿verdad? Todo esto entonces es el ligamento plantar. Y hay un reforzamiento de la cápsula articular en la parte dorsal, este que está en amarillo, que lo llamamos ligamento dorsal. Entonces tenemos un ligamento dorsal y un ligamento plantar. Plantar, dorsal, cápsula articular y ligamentos colaterales, superficial y profundo. ¿Okay? Aquí vemos superficial más largo y en azul el profundo. Vemos el plantar y el tarsal dorsal. La articulación tiene buena mordida. ¿Ah? La articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, recuerden que tiene un cartílago, también un menisco pequeño, hay una cápsula articular y en el caso del caballo, esa cápsula articular tiene un refuerzo posterior que lo llamamos ligamento caudal, que en el perro no está. Ajá, un ligamento caudal en la parte posterior de esa cápsula articular, que en el perro no está. Y la otra diferencia que quizás podemos nombrar en el caso del perro, déjeme hacer el dibujito porque ayer en la diapositiva se borró, no salió. El que es el disco o el menisco. Y aquí tenemos una superficie articular de la mandíbula, del temporal y la cápsula articular. En el caso del caballo está la cápsula articular completa. En el caso del perro, la cápsula articular se está insertando en el borde del cartílago formando 2 espacios articulares, uno proximal y uno distal. Y la otra diferencia entonces es que en el caso del caballo hay un ligamento caudal. ¿Ok? Bien, tenemos media hora. En esa media hora yo quiero que se